COVID-19 cumplió un año y el nuevo gobierno uruguayo también. Luego de 15 años de crecimiento ininterrumpido, Uruguay logró crecer 16 años consecutivos. No es menor, rodeado de economías como Brasil con crecimientos negativos y Argentina, crecimiento negativo. los uruguayos decidieron dar un vuelco drástico hacia la derecha. Cansados de los problemas de inseguridad que no se han solucionado, cansados de los presuntos casos de corrupción que no se han podido comprobar y que ahora abundan como las mascarillas, cansados de los impuestos que siempre estaban por debajo de la inflación, no como ahora, cansados del desempleo que con este gobierno en un año ascendió a 60.000 personas más, cansados de la pobreza que tenía a los uruguayos con récord histórico año tras año de venta de autos 0 kilómetros, viajes al Caribe y crecimiento constante y el más alto de América Latina de la clase media. Ahora nos tiene a más de 100.000 nuevos pobres comiendo de ollas populares. ¿Pero todo esto es producto de la pandemia? No. ¿O de políticas económicas? Analicemos. Ni bien asume este gobierno, advertía que la crisis económica no iba a ser recargada sobre los empresarios, pues son estos los que a su entender van a darle la solución a la salida de la crisis. Okay. Y acá es cuando se viene mi momento comunista. Este gobierno recargó sobre el pueblo el costo de la pandemia, aumentando los impuestos, quitándole el IVA, subiendo las tarifas, congelando los salarios. Por favor, señor, no, suéltenme. Claramente favoreció al sector empresarial, pero no son los empresarios los que generan las riquezas, sino los trabajadores. Los trabajadores somos los que hacemos andar la economía de un país. Cuando hay plata en el bolsillo de los trabajadores, esta plata circula dentro del país y hace funcionar la economía. Vos le comprás huevos al almacenero, el almacenero se lo compra el de la granja, el de la granja llama a un carpintero, que a su vez se gasta la plata de nuevo en el almacén, y así sucesivamente. Por otro lado, ¿qué pasa cuando compramos a las grandes empresas? El 70% del sueldo de los uruguayos es destinado para la comida. Si vos vas a gastar tan alto porcentaje de tu sueldo en un supermercado, donde vos te tenés que ir a servir las cosas, donde vos te tenés que cobrar solo, donde cada vez ofrecen menos fuentes laborales a la gente y hacen miles de millones de dólares. Miles de millones de dólares que luego terminan saliendo del país porque la mayoría de los supermercados uruguayos son de cadenas internacionales. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. ¿Qué quiere decir esto? Que comprando en los grandes supermercados, ese 70% del sueldo de todos los uruguayos se va del país. Pues sí, güey, no mames. Claramente este es uno de los ejemplos que deja demostrado que los empresarios no generan la riqueza, sino que son los trabajadores. Y son los trabajadores los que van a sacar adelante la economía de un país. Pero no aumentándole la carga impositiva, sino dando facilidades para que puedan subsistir y sobrevivir. El gobierno uruguayo creó a principio de año un fondo coronavirus. ¿Para qué o qué? Del cual no se sabe qué cifra se ha recaudado ni en qué se ha destinado. Un fondo que claramente no se ha utilizado en políticas sociales para combatir la pandemia, dado que Uruguay es el país que menos ha invertido por lejos en toda América Latina en materia de políticas sociales. Los números no mienten. Matemáticas, hijo. Los trabajadores uruguayos se están haciendo cargo del costo de la crisis económica que trajo la pandemia, mientras que tienen que ver cómo exoneran de impuestos a las empresas, cómo llevan al límite el abuso en la política, aumentándose sueldos descaradamente o batiendo récord en puesta de cargos de confianza. ¿Acaso no lo viste venir? Al principio de la crisis y cuando habían apenas 4 casos, Uruguay hizo caso omiso a las medidas de seguridad que se aplicaban en todo el mundo. El estallido de los casos de coronavirus demoró. Por esto Uruguay fue visto a nivel mundial como uno de los mejores países en manejar la crisis sanitaria. Queremos que nos cuente, que le cuente al pueblo argentino cómo fue la decisión de no hacer una cuarentena obligatoria estricta. Pero la realidad era otra. Lo cierto es que quienes nos gobiernan es que claramente no están preparados para gobernar. No han parado de tomar medidas totalmente incongruentes e ilógicas. Suspendieron el carnaval pero habilitaron la rural del Prado. No te permiten juntarte en una plaza, pero sí viajar como ganado arriba del ómnibus. Restringen los restaurantes y habilitan los shopping. En fin, medidas totalmente ilógicas. Como prohibir a personas caminar por la Rambla, pero habilitar las termas de Salto.
La cuestión es que entre tantos malabares las cosas se fue empeorando en el Uruguay. Pasamos de ser ejemplo mundial en la que el gobierno salía en todos los canales a decir de que era gracias a ellos, a pasar a ser el país que más demoró en traer la vacuna y el que más casos de COVID-19 tiene per cápita de toda América Latina. ¿Y qué sale a declarar el gobierno ante esto? Y bueno, parece que ahora sí ya no es responsabilidad de ellos, sino es una cuestión de cuidado personal que cada uno tiene que manejar. Como dijo el gobierno, cada uno tiene que manejar sus propias perillas. Cuando la cosa iba bien era gracias a ellos, y cuando la cosa va mal es por culpa tuya. La explicación de por qué apareció Uruguay como aquel país que hubiera volcado menos recursos. La explicación era muy sencilla, que era en función de la situación real en la que se encontraba el Uruguay. Un país que ha dado muestras de tener excelentes registros sociales, la situación de la que partía Uruguay para hacer frente a la pandemia era muy distinta a la que partían otros países de América. Lo que es la situación de Uruguay, que definitivamente, por imperio de lo que han sido todos los gobiernos que nos han precedido, imperio de lo que han sido todos los gobiernos que nos han precedido, y este mismo, en la sugestión de la pandemia, tiene guarismos fantásticos, ¿no? A mitad del video me terminó agarrando la noche, al igual que a este gobierno. Como lo supo manifestar Bustillo en su momento, Uruguay pudo hacer frente al inicio de la pandemia debido a la infraestructura dejada en materia de sanidad por el gobierno del Frente Amplio. Pero si conforme pasó el tiempo y Uruguay no fue tomando las medidas necesarias para proteger a su población, los casos fueron aumentando, la crisis sanitaria se hizo más visible, al igual que la económica. Y ambas están siendo recargadas sobre el pueblo. No nos olvidemos que Uruguay es el único país que en medio de una pandemia redujo el gasto público en materia de salud. Recorte de sueldos, despidos, recorte en medicamentos y atención. Ahora te falta hasta la medicación básica. Y lograr que te den una fecha en salud pública es más difícil que ganarse el 5 de oro. Ahora es cuando se le están acabando los poderes de las cartas mágicas dejadas por el Frente Amplio. Y se entra a ser visible la verdadera crisis, causa de las políticas de este gobierno. Hace muchos años el acceso a toda esta información estaba restringido por los medios de comunicación tradicionales, la radio, el periódico, la televisión. Pero con la llegada del internet todo esto ha cambiado. Ahora es muy fácil acceder a distintas fuentes de información. Aún así la gente sigue haciendo caso omiso y está optando por la desinformación política. Desconocer una verdad te hace esclavo de una mentira. Y mientras que vos no empieces a interiorizarte en las cosas que pasan en tu país, vas a seguir siendo esclavo de la mentira en la que estás viviendo. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Si te gustó el video, no te olvides de seguirme en Facebook a través de mi página oficial, El Loco Pepe. También me puedes encontrar en YouTube. No te olvides de suscribirte y darle click a la campanita.